características particulares de cada uno de estos géneros literarios, ¿no? Empezaremos hablando acerca del género épico. El género épico se ha de caracterizar fundamentalmente por ser esencialmente narrativo. En ese sentido, las obras que serán consideradas dentro del ámbito de la épica se caracterizarán por esa intención de contar algo, pero algo que ya pasó, algo que ya sucedió. Ahora, es importante también destacar la objetividad de este género. Es decir, al contarse algo, vamos a apreciar cómo hay esa intención de mostrar la realidad tal y como es. Entonces, vamos a ver cómo ahí radica esa objetividad del género épico. Sin expresar valoraciones, sin expresar apasionamientos, sino mostrar la realidad tal y como es. Ahí radica esa objetividad de este género. Es importante también destacar esa suerte, y es un detalle muy particular de la épica, esa suerte de la creación de una suerte de ilusión de impersonalidad. Es decir, cuando se cuenta algo, esa voz enunciativa muchas veces se muestra ajena a la historia que se está contando, ¿no? O sea, transmite la historia en forma impersonal, no participa de las acciones, no pertenece a ese mundo representado. Es una voz en off, una voz ajena a lo que se está contando. Bueno, son detalles que han de caracterizar al género épico. Hemos mencionado que prevalecen las narraciones. Bueno, esas narraciones aparecerán alternadas por descripciones. Y apreciaremos entonces las descripciones de lugares, de objetos y evidentemente también de personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que ha de caracterizar al género épico. Detalle adicional es que cada uno de los géneros presentará una suerte de subclasificaciones, ¿sí? Y en ese sentido vamos a ver cómo dentro del género épico, como del lírico y el dramático, encontraremos especies. Las especies del género épico nos remiten pues a las diversas manifestaciones de la literatura de la antigüedad. Por lo tanto, podríamos hablar que especies del género épico serán las epopeyas, serán los poemas épicos, serán también, en este caso, los cantares de gesta. Ahora bien, como hemos puntualizado de que el género épico es esencialmente narrativo, ojo, entonces las formas narrativas serán también consideradas especies del género épico. Formas narrativas como la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, la crónica, la tradición, etc. Entonces eso es lo que podríamos mencionar en torno al género épico. Muy bien, ahora hablaremos acerca del género lírico. El género lírico se caracteriza porque el autor expresa su mundo interior. Es decir, a través de este género, el autor nos ha de transmitir una serie de emociones, ¿sí? Alegría, tal vez, tristeza, nostalgia, amor, etcétera. Y por ende, a diferencia del género épico, que se caracterizaba por ser objetivo, el género lírico se caracteriza por ser subjetivo, ¿sí? Por expresarnos, pues, esos sentimientos, esa emotividad. ¿Cuáles serán las especies del género lírico? Bueno, podríamos hablar de las églogas, podríamos hablar de las elegías, podríamos hablar de las odas, de los epigramas, de los madrigales, etc. Entonces, especies del género lírico. Por su parte, ya para finalizar, el género dramático se ha de definir como la representación de las acciones, realizada esta a través del diálogo y el movimiento realizado por los personajes. Entonces, resulta que esta palabra representación es muy importante, porque ¿qué implica la representación? La representación implica asumir un papel.
O sea, vamos a ver cómo una persona o varias personas van a encarnar a personajes y la interacción de esto se realizará en un escenario ante un público espectador. Es por ese motivo entonces que el género dramático será considerado como subjetivo y al mismo tiempo como objetivo. Detalles entonces que han de caracterizar a este género. ¿Cuáles serán las especies del género dramático? Bueno, esto nos remite a la literatura de la antigüedad, en donde encontraremos el desarrollo de la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, el autosacramental, el sainete, etc. Bien, y entonces esto es lo que podríamos mencionar en torno a los géneros literarios. Rápidamente, entonces, a continuación, pasemos ahora a hablar acerca de las figuras literarias. Las figuras literarias se van a definir como recurso de estilo que emplea el autor para, en algunos casos, recrear y en muchos otros casos intensificar el lenguaje, buscando pues la creación de un efecto figurado. Evidentemente hay una gran variedad de figuras literarias, pero en el caso del curso de literatura vamos a enfatizar pues, el manejo de 6 figuras literarias, lo pueden apreciar, ¿no? Estamos hablando de la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hiperbatón, la hipérbole y el símil. Vamos a apreciar pues la definición de cada una de estas figuras literarias, ¿no? Y empezaremos hablando acerca de la metáfora. La metáfora es una muy importante figura literaria, catalogada como una figura de sustitución. Consistirá en sustituir el sentido de una palabra por otra, pero esta otra palabra, esta segunda palabra, hace alusión en forma indirecta a la primera, ya aludida. En ese sentido, la forma de presentación de la metáfora podrá darse de dos maneras, ¿no? La primera forma, en donde se lee lo siguiente, A en lugar de B. O sea, una palabra o una expresión ha de sustituir a otra. Mientras que la otra forma de presentación de la metáfora es la siguiente, A es B. Dos términos, los cuales estarán vinculados por la presencia de un verbo copulativo. Vayamos a este primer caso, A en lugar de B. Fijémonos en el ejemplo. La noche ha prendido sus claros diamantes. Evidentemente, aquí hay una connotación expresada pues, a través del ejemplo, ya que fíjense ustedes cómo claros diamantes hace alusión en realidad a las estrellas, ¿no? A en lugar de B, ¿no? Bien pudo haberse mencionado, la noche aprendió las estrellas, sus estrellas, pero se ha utilizado la expresión claros diamantes, ¿no? Allí entonces se evidencia la presencia de una metáfora. En el caso de A es B, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Claro, aquí encontraremos la presencia del verbo copulativo, son, en este caso, claro, se puede variar, aquí la conjugación de los verbos, en donde A estará representado por la palabra vidas y B estará representada por la palabra ríos. Entonces, vamos a tener en consideración estos casos de metáfora. ¿Sí? Bien, entonces prosigamos. A continuación hablaremos de esta otra figura literaria, la anáfora. La anáfora se define como la repetición o reiteración de una palabra o de varias palabras que van a constituir una frase que se da al inicio de los versos o también al inicio de las oraciones. Fíjense ustedes cómo aquí se aprecia este ejemplo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Evidentemente aquí nosotros estaremos apreciando la reiteración de ciertas palabras al inicio de cada uno de estos 3 versos. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Bueno, ustedes lo pueden apreciar aquí. No perdono a la, es lo que se repite. Se repite en el segundo verso, se repite en el tercer verso. Ese es un ejemplo de aná. Muy bien, continuemos.
Y ahora hablaremos acerca del epíteto. El epíteto es una figura literaria que se define como un adjetivo que caracteriza o resalta, enfatiza una cualidad propia de un determinado sustantivo. Esta figura literaria fue empleada en forma reiterada en la literatura de la antigüedad. Si ustedes se remiten a las epopeyas homéricas, encontrarán la proliferación de esta figura literaria, ¿no?, aplicada a personajes, a objetos, a lugares. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí se hace mención justamente a uno de esos personajes destacados de esa literatura de la antigüedad, ¿no? Odiseo. Este héroe griego se caracterizaba por su ingenio, por su inteligencia, ¿no? Entonces, el astuto Odiseo, al aplicar esta palabra astuto a Odiseo, evidentemente estaremos hablando de un epíteto porque estamos resaltando una característica del personaje. Lo propio aquí era la diosa de los níveos brazos, ¿no? La diosa de los níveos brazos resultará ser el epíteto de este personaje, ¿no? El tremolante casco, el que acumula nubes, etcétera, etcétera, ¿no? El encendido fuego, cóncavas naves, la sagrada Troya, etcétera. Esos serán ejemplos de epíteto. Bueno, continuemos. Y ahora hablemos acerca de el hipérbaton. El hipérbaton se define simplemente como la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Para que se entienda, es el enrevesamiento que experimenta una determinada expresión, ¿no? Entonces hay que reconocer cuándo es que se ha utilizado esta figura literaria. Miren, si no, remitámonos al ejemplo. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Claro, evidentemente hay una alteración sintáctica. El orden adecuado sería el siguiente. Bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. Entonces, ese será el hipérbaton. ¿Era del año la estación florida? Bueno, era la estación florida del año. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos de tu balcón. Y ese sería el orden adecuado. Sigamos con estas figuras literarias, hablemos del hipérbole, ¿no? El hipérbole se define simplemente como exageración, ¿no? Y aquí, por ejemplo, remitámonos a lo que aparece en este lugar, ¿no? O más dura que mármol a mis quejas, ¿no? Más dura que mármol, ¿no? Ahí evidentemente hay una exageración, ¿no? Asumiendo que el mármol es uno de los objetos más duros, ¿no?, que existe en el universo, ¿no? No tanto como el diamante, pero sí se caracteriza por su dureza. Bueno, más duro que ello, imagínense, ¿no? Entonces estamos exagerando. O si no, cuando el poeta y narrador Manuel Scorza, ¿no?, conocido por ser uno de los exponentes del neoindigenismo, expresa en uno de sus tantos poemas lo siguiente, ¿no? Por esta herida no sale solo sangre, por esta herida es algo yo. Evidentemente ahí está expresando una exageración. Y bien, entonces finalicemos esta parte dedicada a las figuras literarias hablando acerca del símil. El símil es aquella figura literaria que propone el establecimiento de una relación de comparación o semejanza entre dos términos. Si no caso, remitámonos a estos versos pertenecientes al poema titulado Los novios de Octavio Paz. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas, ¿no? Evidentemente, el símil es fácil de reconocer por la presencia del término como. Pero ojo, no es la única palabra que puede establecer una relación de comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizo la palabra cual, ¿no?, o si, por ejemplo, tal parece, ¿no? Entonces, hay expresiones que determinan el establecimiento de una relación de comparación, ¿no? Entonces,
Así vamos a poder determinar la presencia de Elsie. Estas serán las principales figuras literarias que vamos entonces, jóvenes, a trabajar en el desarrollo de nuestro curso. Muy bien, entonces, una vez apreciado ya esto, pasemos ahora a hablar acerca de la literatura, y esto nos remite a una época muy lejana, muy antigua, la literatura de la Edad Clásica. Y si hablamos de la Edad Clásica, evidentemente nosotros debemos destacar aquí el desarrollo y la gran importancia de la literatura griega. Ahora bien, ¿por qué esta literatura griega adquiere una gran connotación? Bueno, aquí vamos a apreciar una serie de explicaciones en torno a la literatura griega. En primer lugar, vamos a destacar a la literatura griega por ser la única literatura europea en donde se ha apreciado que sus formas se han originado a partir de sus propias instituciones, ¿sí?, sociales y culturales. O sea, es una literatura que se caracterizará por su originalidad. La influencia, entonces, de muchas de estas instituciones, llámese en este caso, pues, la influencia que ha ejercido la política, la filosofía, la historia, incluso la religión y la mitología, serán determinantes en la composición de las más reconocidas obras literarias de la antigua Grecia. Pero por otro lado, vamos a considerar la trascendencia de la literatura griega por su carácter formativo. Es decir, la literatura griega debe ser considerada la génesis de las demás literaturas que aparecerán posteriormente en Europa. Es la matriz de las otras literaturas, ¿no? O sea, vamos a ver que el punto de partida entonces es la literatura griega. Ahí también radica su importancia. Y la importancia también de la literatura griega radica en que sus diversas manifestaciones, ¿sí?, expresadas a través de los géneros que nosotros ya hemos mencionado, debido a su calidad formal, es decir, debido a la magnificencia en cuanto a su composición, a su carácter formal, y debido también a que aborda temas importantes relacionados con el hombre. Estos factores han hecho de que esas manifestaciones de la literatura griega se conviertan en paradigmas, en modelos universales. Entonces, vamos a ver cómo establece cómo es la literatura, cómo debe ser moldeada y desarrollada la literatura a posteriori. Y evidentemente los griegos vierten una serie de conceptos, de nociones, que muchas veces serán materia de polémicas, de debates, ¿no? Entonces, se refuerzan esas ideas o de pronto se las critica, se las combate, vuelven a salir a la luz, etc. Estos serán aspectos que van a caracterizar a la literatura griega y por ende serán consideradas pues características de esta. Bueno, en cuanto al desarrollo de la literatura griega, entre los exponentes más importantes podríamos hablar, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la épica, ¿no? Destaca aquí Homero con sus epopeyas homéricas, podríamos hablar de Hesíodo, y en cuanto al género dramático, podríamos hablar pues, de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes. En cuanto a la lírica, bueno, definitivamente Safo es una de las poetisas más representativas pues, de este mundo griego de la antigüedad. Bien, entonces lo que vamos a realizar a continuación es hablar acerca de una de las manifestaciones más importantes de esta literatura griega. Hablaremos acerca del desarrollo de la dramática. Bueno, la dramática estará expresada a través del desarrollo de la tragedia y también a través del desarrollo de la comedia. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar la tragedia. Y entonces vamos a puntualizar algunos aspectos como los orígenes, la representación y la finalidad de esta. Entonces, remitámonos al primer punto, orígenes de la tragedia griega. Entonces, nosotros nos preguntaremos,
¿De dónde surge? ¿De dónde aparece la tragedia griega? Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta un culto realizado en la antigüedad. Era un culto al dios Dionisos. Era conocido también por algunos como Baco, el dios del vino, el dios de la fertilidad, el dios del desenfreno. Entonces, vamos a ver cómo en ese culto se desarrollaba el ditirambo. ¿Qué es el ditirambo? El ditirambo es un canto coral que servía para honrar al dios Dionisos. Entonces, a partir de esta suerte de ceremonia litúrgica, es que surgirá el desarrollo de la tragedia. Entonces, vamos a ver pues un proceso evolutivo que se ha de desarrollar progresivamente. ¿No? Hemos mencionado que se efectuaba un canto coral a Dionisos. Bueno, evidentemente aquí la presencia del coro será fundamental. Vamos a ver cómo los integrantes de este coro recibieron la denominación de coreutas. En la medida que pasó el tiempo y adquirió otros matices esta ceremonia litúrgica, de pronto uno de estos coreutas se separó del grupo y se diferenció del resto. Al separarse del grupo, se convirtió en una especie de solista o director. Este se encargaba de dirigir al coro, ¿sí? Le respondía al coro. Y este coreuta diferenciado recibió la denominación de corifeo. Y veremos entonces cómo en ese proceso evolutivo de lo que se constituirá como la tragedia griega, el corifeo dio origen a la presencia del actor. ¿Sí? Había mencionado en su momento que el corifeo responde precisamente al coro. Bueno, la designación griega para actor es justamente el que responde. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver cómo en ese proceso evolutivo hay otros detalles muy particulares. Miren ustedes, hemos dicho que los integrantes del coro se denominan coreutas. Los coreutas, durante esta ceremonia, aparecían con un atuendo muy singular. Aparecían vestidos de sátiros. Y entonces vamos a ver cómo los sátiros son referenciados como seres híbridos. Miren ustedes esta imagen, no sé si se logra apreciar, ¿no? Seres con abundante cabellera, con cola de caballo, con cuernos, con patas de cabra, etcétera. Y bueno, se creía entonces que los sátiros representaban a machos cabríos. En realidad representaban a genios de la vegetación. Sin embargo, siguiendo una concepción de orden tradicional, vamos a asumir que metafóricamente sí los sátiros representan a machos cabríos. Y en esta ceremonia, que ya ha evolucionado, vamos a ver cómo estos emitían un canto, canto denominado como tragedia, ¿sí? Tragos, odos, que se define de la siguiente manera: cantos de los machos cabríos o también oda en honor a un macho cabrío. Entonces, el atuendo resulta ser importante. El empleo del disfraz permitirá reconocer a los que participan de esta ceremonia, y el disfraz era complementado con el uso de la máscara. Cuando el actor utilizaba la máscara, entonces personificaba a un héroe. Ahora, un detalle muy importante que no debemos obviar es la importancia del coro. Los integrantes del coro no solamente buscaban representar a ese conjunto de personas más cercanas al dios Dionisos, sino que el coro asumía que ya era su séquito. O sea, era pues el conjunto de personas allegadas a este dios. Pero por otro lado, el coro también era testigo de la suerte de ese héroe. El coro pues atestiguaba todas esas situaciones nefastas que iban a embargar al héroe. La idea de fatalidad, de destino inevitable, allí
estaba presente y se constituyó como uno de los elementos más importantes de la tragedia. Por último, habría que mencionar que esas competencias trágicas en donde los autores pues representaban sus obras y bueno, uno de ellos era elogiado, uno de ellos era premiado, se dieron durante el siglo V antes de Cristo. Muy bien, esto es lo que podríamos hablar en cuanto a los orígenes de la tragedia griega. Ahora, en cuanto a la representación, hay que mencionar pues un aspecto importante, ¿no? Deberíamos preguntarnos, pues, cuándo, dónde y en qué consiste la representación de la tragedia. Bueno, si hablamos de cuándo, debemos mencionar de que a lo largo del año habían dos momentos donde se celebraban festividades. Una de estas era denominada Grandes Dionisiacas y la otra Dionisiacas rurales o también llamadas Leneas. Es en las Grandes Dionisiacas en donde se representaban 3 tragedias seguidas de un drama satírico. Entonces, ¿cuándo se representaban las tragedias? Cuando se celebraban las Grandes Dionisiacas, ¿no? Básicamente entre los meses de marzo y de abril. Ahora, ¿dónde se representaba pues, las tragedias? ¿Dónde se representaban? Habría que mencionar que en el año 472 a.C. se ordenó la construcción de un teatro en honor al dios Dionisos, un teatro el cual presentaba en su estructura espacios que desempeñaban determinada funcionalidad, ¿no? Aquí hay una imagen, miren ustedes, no sé si se podrá captar, me parece que en el material de trabajo que ustedes poseen, sí hay una imagen adecuada, pero vamos a tratar de imaginar, utilicemos nuestra imaginación. Miren, se nota algo aquí. Imaginen que esta estructura se prolonga de esta manera, así, una estructura semicircular, ¿sí? Estas eran las graderías, y en las graderías se ubicaba el público espectador. Sin embargo, en la parte inferior también había otra estructura semicircular. Esta recibió la denominación de orquesta. En la orquesta se ubicaría el coro, es decir, el conjunto de coreutas. Y vamos a ver cómo la orquesta limitaba con otro espacio, miren ustedes, lo estoy resaltando con puntero, ¿no? Otro espacio denominado escena. En la escena aparecería el actor que representa a un héroe y con el paso del tiempo vamos a notar la presencia de más actores. Entonces la escena es el lugar del actor que representa al héroe. Y detrás de la escena, como ustedes pueden apreciar, vamos a encontrar un fondo que comúnmente era un palacio. Entonces, en ese lugar, en ese teatro, se representaban las tragedias. Bien, y habría que respondernos también una tercera pregunta. ¿En qué consiste la representación? Bueno, la representación consiste en esa interacción. Sí, había una consulta, me parece. ¿Lo están apreciando? ¿No lo pueden apreciar? ¿Sí? ¿Se están apreciando este puntero rojo aquí en la imagen, en la diapositiva? Sí, profesor. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. Pero, ¿en qué consiste la representación? Nos preguntaremos. Bueno, ustedes imagínense, ¿no? Imagínense de pronto esa interacción entre el actor y los coreutas. Una interacción en donde hay partes cantadas y partes recitadas. Las partes cantadas recaían en el coro, ¿sí? Perdón, las partes cantadas, ¿sí? Reitero, recaían en el coro, las partes recitadas en el actor. Cuando aparece ya un segundo actor, ya aparecerán partes dialogadas. Pero esto los participantes utilizaban disfraces, utilizaban máscaras. Y vamos a ver cómo se produce, pues, esa interacción en donde, evidentemente, la idea de destino trágico,
de fatalidad embargaba a ese héroe. Y ese héroe, el cual no podía pertenecer a cualquier clase social, ese héroe debía afrontar esa situación. Obviamente la fatalidad lo embargaba, obviamente pues era consciente de que no iba a triunfar, pero aún así debe luchar contra ese destino. Entonces, esto será muy importante en el desarrollo de la tragedia griega. Hay otros detalles, evidentemente, durante esta representación. Por ejemplo, la no participación de mujeres. Las mujeres no podían participar de una representación trágica. Profe, entonces no había papeles femeninos. Sí, sí habían papeles femeninos, ¿sí? Pero eran representados por hombres. Si no, acaso, ustedes seguramente habrán escuchado de nombres importantes de personajes femeninos de la antigua tragedia griega, ¿no? Clitemnestra, por ejemplo, ¿no? Hécuba, ¿no? Podríamos mencionar también a Medea, entonces, Yocasta, ¿no? Entonces, son personajes femeninos, pero en este caso, representados por hombres. La mujer no podía, reitero, participar de una representación trágica. Otro detalle muy particular es que las escenas de muerte, la violencia extrema, llámese un asesinato o un suicidio, no eran presentadas al público espectador. Sin embargo, este ya de antemano sabía de que un hecho nefasto había acontecido. Entonces, detalles que apreciaremos en la representación. Una puesta en escena de una tragedia demandaba un costo y este costo era asumido por el ciudadano rico, el cual recibió la denominación de Corea. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en relación pues a la representación de la tragedia. Bueno, yo lamento que no hayan podido muchos de ustedes apreciar esta suerte de referencia al puntero. Bueno, muy importante en el sentido de que la información está presente y ustedes la pueden visualizar. Ya para terminar, entonces, continuemos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la finalidad de representar una tragedia? Bueno, la finalidad era, pues, suscitar en el espectador la catarsis. ¿Y qué se define, qué se entiende por catarsis? Bueno, Aristóteles lo define a través de la poética, una de sus obras más importantes. La catarsis es la purificación espiritual, en este caso provocada por la compasión y miedo que experimenta el espectador, ¿no? Entiéndase también por catarsis la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Hemos hablado de Aristóteles y Aristóteles resulta ser muy importante porque él considera la tragedia, ¿sí? Y lo define con la denominación de mímesis. O sea, para Aristóteles, la tragedia es una copia, representación o imitación, lo sumiremos, de la realidad en sí. Claro, expuesta a través de los orígenes, representación y finalidad de la tragedia griega. Continuemos entonces y ahora hablemos acerca de uno de los representantes más importantes de la antigua tragedia griega. Destaquemos aquí la labor desarrollada por Sófocles. Sófocles nos brindó importantes aportes para ese proceso evolutivo de la antigua tragedia griega, considerando al mismo tiempo los aportes de su predecesor llamado Esquilo. Esquilo fue conocido como el padre de la tragedia griega y esto debido a esos importantes aportes previos, entre ellos, por ejemplo, el hecho de aumentar a 2 el número de actores, ¿no? Entonces, ¿qué hace Sófocles? Bueno, Sófocles le da importancia a esto. Si ya con Esquilo había un segundo actor, vamos a ver que con Sófocles encontraremos la presencia de más de 2 actores en escena. Y entonces, al haber un tercer actor, evidentemente el campo de la acción dramática aumenta. Entre los actores habrá mayor interacción y por lo tanto el diálogo será fundamental.
En Esquilo el diálogo fue importante, con Sófocles sigue siendo importante aún más el diálogo. Por lo tanto, entonces, la participación del coro se verá reducida. Habrán más partes dialogadas y habrán menos partes cantadas por el coro. Entonces vamos a ver cómo, en cierta manera, Sófocles, pues, considera y continúa dándole importancia a los aportes previos de Esquilo. Pero por otro lado, si algo lo diferencia de Esquilo, es lo siguiente, es el hecho de haber profundizado en la personalidad y en las motivaciones de sus héroes. O sea, Sófocles explora lo que actualmente sería, pues, el aspecto psicológico de los personajes, sus miedos, sus temores, sus angustias, sus impulsos, será, pues, algo destacado por este autor. Ahora bien, importante sería mencionar una diferencia entre Sófocles y Esquilo. Esquilo cultivó el desarrollo de trilogías. Bueno, lamentablemente solamente se llegó a conservar una de estas, denominada la Orestiada. En el caso de Sófocles, Sófocles no procuró el desarrollo de trilogías, o sea, una obra constituida por 3 tragedias, sino él cultivó la obra individual. Y es por ello que a Sófocles se le atribuye la autoría de obras reconocidas como Edipo Rey, Edipo en Colonna, Áyax, Antígona, Filoctetes y las Traquinias. Bien, entonces lo que corresponde a continuación es hablar acerca de una de sus obras más representativas, una de sus obras más importantes, Edipo Rey, una obra muy conocida obviamente por ustedes, en donde aparece Edipo, el rey de la ciudad de Tebas, una ciudad a la cual pues está experimentando una situación difícil, se ha desatado una peste causando una gran mortandad entre los ciudadanos. Estos se hacen presente en el palacio de Edipo. Edipo escucha el clamor de la población. Manifiesta de que él ha enviado a su cuñado Creonte a averiguar a través del oráculo el motivo de la peste. La respuesta de Creonte a su retorno es contundente. El oráculo ha manifestado de que la peste se debe a que el verdadero asesino del otrora gobernante de Tebas, el rey Layo, aún no ha sido castigado. Está presente entre los ciudadanos. Y a partir de esa información, Edipo asume la misión de encontrar a ese asesino y castigarlo, ¿no? Pero Edipo desconoce la verdad en torno a él. Entonces, el coro recomienda a Edipo averiguar, pues, la identidad del asesino a través de un adivino, anciano él, carente de la vista, pero de gran sabiduría, llamado Tiresias. Y Tiresias es llevado al palacio. Tiresias sabe la terrible verdad en torno a Edipo y aplica su sabiduría. Por más preguntas que hace Edipo, trata de evadirlas, ¿no? Y eso exaspera a Edipo. Considera de que Tiresias es cómplice de ese asesino. Pero aplicando la sabiduría, Tiresias termina revelando la verdad, la terrible verdad, diciéndole a Edipo que es él mismo la persona que busca. Esto ofusca mucho a Edipo. Edipo cree de que esas palabras han sido, pues, de pronto eh, vertidas adrede. Cree que detrás de ello está Creonte, su cuñado, y cree que hay aspiraciones políticas por parte de este. Bueno, Tiresias se retira y luego aparece Creonte. Edipo y Creonte discuten. Edipo lo acusa de conspirador, de querer ocupar su lugar. Creonte se siente pues muy contrariado, se molesta y se retira. Edipo sigue molesto y luego aparece Yocasta, quien busca calmar. Y entonces Edipo le manifiesta a Yocasta de que está muy molesto porque Tiresias pues lo ha acusado de ser el asesino del rey Layo. Yocasta le pide calma, le pide que no haga caso, porque a veces ni los vaticinios se logran cumplir. Y allí Yocasta cuenta la historia de que cuando Layo vivía y Layo tuvo un hijo y fue a consultar con el oráculo, este manifestó de que esa criatura iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Y finalmente dice, ya ves, la criatura finalmente fue ejecutada, ¿sí? Murió, y Layo fue victimado por bandoleros en tierras extranjeras en un cruce de 3 caminos. Y tú no tienes nada que ver. Así que
no creas en todas esas palabras, porque en todo Tebas saben que Layo fue muerto por bandoleros. No creas incluso en algunos augurios. Pero a partir de esas palabras, Edipo se extraña, porque él de pronto en sus recuerdos, bueno, él siente que tal vez las palabras de Tiresia sean verdad, porque en sus recuerdos él ha victimado a un anciano en un cruce de tres caminos, ¿no? Él tuvo un percance así, de esa manera. Y a partir de ello, Edipo le realiza una serie de preguntas a Yocasta, como por ejemplo, cómo era Layo, con quiénes viajaba, si sobrevivió a alguien. Y esas respuestas aterrorizan a Edipo, porque este presiente de que sí, Tiresias tenía pues la verdad en sus palabras. Finalmente vamos a ver cómo Edipo reconoce que cuando él vivía en Corinto también escuchó un vaticinio muy similar y por eso abandonó la ciudad, nunca más volvió a ver a su padre. Y en ese instante en el cual Edipo siente gran remordimiento, aparece un mensajero precisamente de la ciudad de Corinto, quien le da la noticia de que el rey Pólibo ha fallecido. Y Edipo piensa que es culpa de él. Viendo entonces esta situación, el mensajero le dice a Edipo de que él no es hijo del rey Pólibo, es adoptado. Y eso pues hace de que Edipo sienta mucho más temor, porque se acrecenta la posibilidad de que tal vez sea él acaso el hijo de la persona a quien ha victimado. Y entonces vamos a ver cómo tras esa confesión, Edipo recurre a la última persona quien podría quizás despejar las dudas o simplemente aseverar lo que ya se sospechaba. Era un hombre que había sobrevivido a la matanza en ese cruce de tres caminos, que en ese instante se dedicaba al pastoreo. Este pastor es llevado ante Edipo y tras una serie de preguntas, bueno, vamos a ver cómo finalmente se llega a la verdad, ¿no? Ese pastor que acompañó a la comitiva de Layo, mucho tiempo atrás, recibió la orden de matar al hijo de Layo, pero decidió no hacerlo, entregarlo a otro hombre, y este a su vez lo llevó al rey Polio. Y entonces, atando cabos, Edipo reconoce la verdad de que él es hijo de Layo y de que sin saberlo lo ha matado y se ha casado con su propia madre. Claro, Yocasta había llegado a esa verdad antes que el propio Edipo. Yocasta decidió pues, quitarse la vida ahorcándose con su propio cabello. Al enterarse de esto, Edipo va en búsqueda de ella, coge los broches del vestido de Yocasta y se lastima los ojos, quedando así ciego. Se hace impuesto un autocastigo, pero evidentemente habrá un castigo para Edipo, y ese castigo será el destierro. Así vamos a ver entonces cómo llegamos al final de esta importante obra, en donde el tema central es la limitación humana en controlar su destino. Claro, ahí se aprecia la idea de destino inevitable, ¿sí? No se puede escapar de este. El destino actúa como una fuerza superior, pero siempre a través del propio individuo. A ver, Brian, continuación, no lo asumiríamos como continuación, pero sí el personaje ya ciego y lejos de Tebas aparece en Colonna, ¿sí? Si gustas, si tienes algún tiempo libre, lee Edipo en Colonna. Ahora bien, es importante apreciar cómo Edipo ha caído desde una posición superior, dominante, al extremo del dolor y del abandono. Y es que esa es la situación por la cual atravesará este personaje, este héroe. Importante sería mencionar de que Edipo aparece en esta obra como una suerte de chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Bueno, un chivo expiatorio es una persona a la cual se le atribuye la culpa de algo. ¿Qué hace Edipo? Edipo asume esa culpabilidad y a partir de ellos libera a la ciudad de Tebas de ese castigo. Hay un hecho puntual también que debemos destacar en la obra, y es esa relación que se establece, una relación de oposición entre ceguera y visión. Entonces, aquí vamos a asumir que la visión interna es la verdadera y la visión externa, la visión exterior, es falsa. Ahora, es importante también resaltar la ceguera, ¿sí? Porque la ceguera, pues, implicará esa visión interior, implica al mismo tiempo la adquisición de sabiduría. Y esto lo hemos apreciado a través de la obra.
Tiresias es el adivino ciego que actúa con prudencia, ¿sí? Que actúa con sabiduría. Lo propio Edipo. Edipo se manifiesta pues iracundo, molesto, cuando no tiene respuestas. Pero cuando él ya se da cuenta de lo que ha cometido y ya no tiene esa capacidad visual, es una persona sumisa, es una persona que acepta el devenir. Entonces, eso es lo que vamos a apreciar en Edipo Rey. Muy bien, jóvenes, entonces, una vez ya apreciado pues, el desarrollo de la clase, pasemos rápidamente a las preguntas planteadas para esta presente semana. En la pregunta número 1, ustedes pueden ver su material. Vamos a ver cómo se hace referencia a diálogos y acciones de los personajes, ¿no? Esto caracteriza, pues, evidentemente, a una obra que pertenece al género dramático. Entonces, 1C. 2. Vamos a encontrarnos con unos versos de Federico García Lorca. La respuesta para esta pregunta la encontraremos en la alternativa B, ¿sí? La intensa subjetividad de la lírica. A propósito, con la pregunta número 2, fíjense la pregunta número 2, los primeros versos. Dígame qué figura literaria se puede apreciar en esos dos primeros versos. Si pueden, lo redactan aquí a través del chat. En los dos primeros versos de la pregunta 2. ¿Qué figura literaria? Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. ¿Alguna idea? Vamos, estamos aplicando lo que hemos trabajado el día de hoy. Metáfora, correcto, muy bien, excelente, Alexia. Bueno, sigamos. En la pregunta número 3 vamos a encontrarnos con figuras literarias como el símil y el hipérbaton. Correcto, Fátima, metáfora, excelente. Reitero, pregunta 3, alternativa D, pregunta número 4. Aquí, fíjense la pregunta número 4, hay una particularidad, porque hay un solo bloque enunciativo, ¿no? Tú, pero después de varios versos aparece tú otra vez y luego tú. Entonces es anáfora en este caso. Ojo, téngalo en cuenta. 4A, 5. En la pregunta número 5, la respuesta aparece en la alternativa B. Pregunta 6, alternativa A. Pregunta 7. En la pregunta número 7 hay un autocuestionamiento por parte de Edipo en torno a sus propias acciones, ¿sí? Alternativa D. En la pregunta 8, alternativa C, ¿sí? Aquí se hace referencia, evidentemente, pues, a lo que significaría la peste en Tebas y las acciones realizadas por Edipo. En la pregunta 9, respuesta alternativa B, siempre la idea de destino, es lo que ha de prevalecer en este caso en la tragedia. Y en la pregunta número 10, bueno, la incertidumbre, ¿sí? Alternativa C. Bien, jóvenes, entonces, de mi parte, sería todo por el día de hoy. Ustedes deben saber de que los docentes, en este caso, en la primera hora, nos retiramos unos minutos antes. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense bastante. Mi agradecimiento a ustedes por la atención prestada.